tierra. De esta manera, hace parte de la tierra la suya, precisamente la parte que ha adquirido a través del trabajo, lo que es el origen de la propiedad individual. Obviamente, él también tiene la responsabilidad de no impedir que otros tengan su parte del don de Dios. Es más, debe cooperar con los demás para que juntos, todos juntos, podamos dominar la tierra. Esta cita de Juan Pablo II fue inspirada por Henry George. Fíjense que esta encíclica en particular fue encontrar una respuesta a justamente la anterior de Populorum Progressio de Pablo VI y a la de, obviamente, León XIII, 100 años antes. De suerte que creemos que Henry George también inspiró nuestra Constitución, la Constitución sudafricana. ¿Por qué? Porque allí residen las semillas de una reversión total de las fortunas y suertes para los pueblos. Punto 2025. El Estado debe tomar medidas legislativas para disponer de los recursos naturales, fomentando las condiciones que sean aptas para que los ciudadanos tengan acceso a la tierra de manera que esté basada en la equidad. El Estado debe tomar medidas razonables. Pero el Estado no ha tomado medidas razonables. Tenemos muchos desempleados, como pasa aquí en la República Argentina también. 25% de toda nuestra población sufre de este flagelo. Tenemos 27 millones de hectáreas de tierra cultivable improductiva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente sortear esta situación tan disfuncional? ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer que todo el mundo pueda participar de este don? El Estado también. Perdón, los tribunales constitucionales, dice el orador, que todas las leyes sudafricanas deben ser irracionales. Pero debemos, ¿qué? Ser racionales, porque no fueron bien concebidas. Y ahora hay que analizarlas de manera objetiva para encontrar las respuestas correctas a los problemas que afectan a la sociedad en particular. En segundo lugar, las leyes deben ser equitativas, justas y equitativas, porque uno no puede, obviamente, sancionar en el Parlamento una ley que no esté basada en la equidad. Esta tarde quiero compartir con ustedes que el concepto de leyes impositivas en Sudáfrica se vincula con la irracionalidad y la falta de equidad. Y ahora les voy a dar fundamentos que sustentan mi afirmación. Y espero, Héctor, estar respetando la agenda que me acabas de pedir. Pero yo he viajado miles de kilómetros, me merezco unos minutitos más. Por favor, ten paciencia. Lo primero, por favor, que use el micrófono. Gracias. El señor necesita tener el micrófono cerca, por favor, si alguien le avisa que tenga el micrófono cerca porque no se escucha de la cabina. Discúlpenos. Es irracional que el Estado recaude los impuestos porque, en primer lugar, los precios de la tierra ya no son asequibles cuando obviamente no hay una recaudación adecuada de la renta sobre la tierra. Entonces uno grava la tierra con impuestos, pero ¿qué pasa? Después suben los precios de la tierra y quedan los valores fiscales. Y a veces aumentan 14 veces más de lo que uno hubiera pensado cuando en Sudáfrica vemos lo que ocurrió desde 1994 hasta la fecha. Tampoco es algo que podamos relacionarlo con la equidad, que el Estado asuma estas actitudes, favoreciendo, por ejemplo, impuestos personales, en lugar de tener un impuesto a la tierra. ¿Cómo uno no va a gravar a aquellas personas que dejan las tierras improductivas, que no las trabajan ni las hacen trabajar?
No hay esquema impositivo en el mundo, por ejemplo, que diga que el uso de esta tierra reside en el derecho a no utilizarla. La gente adquiere las tierras justamente con un objeto en particular, para un propósito especial, para lo que fuere, para negocios, para vivir, para desarrollar establecimientos educativos, lo que fuere, fábricas. Es absurdo tener un sistema de recaudación de ingresos que promueva la discriminación, que destruya la creación de empleos y los empleos existentes, porque de alguna manera ese valor de la tierra es un proxy o representación del aumento de precios y de la recaudación de esa renta en manos privadas. Cuando hablamos del consumo, estos son actos criminales, penales. Entonces, hay que tener en cuenta que alguien tiene que poner manos a la obra. Es propiedad privada, improductiva. El Estado, entonces, de alguna manera no puede robarle los ingresos propios que corresponden a las personas, y las personas deben contribuir al Estado con ello. Y cuando hablamos de los impuestos al consumo, por ejemplo, los impuestos a los capitales, los impuestos al comercio, los impuestos a los empleos y al trabajo, y no se bajan los costos de la tierra en este caso. Entonces uno tiene, por ejemplo, un sistema de impuestos y de altos precios de la tierra, o bajos impuestos y también bajos precios del suelo para facilitar el acceso. Y hay muchos impuestos que podrían ser eliminados con el impuesto a la tierra. Los impuestos a las ganancias, por ejemplo, los que trabajan 12 horas al día trabajan más al organismo de recaudación impositiva que a sus propios vecinos. Mientras que con el impuesto a la tierra uno está compartiendo todo, la naturaleza, la infraestructura, los servicios. Hay una irracionalidad en un sistema impositivo en Sudáfrica, donde la gente en realidad le está anticipando el dinero porque lo deposita, por así decirlo, en las arcas del Estado. Y entonces después, obviamente, según mi experiencia, en Cape Town, Ciudad del Cabo, donde yo vivo en la zona suburbana, donde hay más o menos 250.000 unidades de vivienda con $25.000 de promedio cada una. Hoy en día, lo que costaba $250.000 en su momento, o el terreno $25.000, hoy cuesta el terreno $250.000 casi, por así decirlo, ha aumentado muchísimo. Entonces, con esto les quiero decir, cuando yo me mudé a la zona suburbana, obviamente el valor de la tierra no es el que tiene hoy, porque ha sufrido muchas mejoras, ha habido estructuras, y la tierra sigue siendo ese don. En Sudáfrica hay mucha gente pobre que no puede acceder. Entonces, si cambia el sistema, no es tanto que me interese cambiar el sistema, sino que ese sistema de alguna manera sea más equitativo, y que además ese dinero que no está pudiendo recaudar el gobierno, porque particulares, justamente por haber mantenido una tierra que luego fue mejorada por la acción del Estado, permitan de alguna manera en Sudáfrica que no se están compartiendo la renta derivada de la resta. $2,5 millones es el costo de un proyecto que nosotros queremos implementar para corregir esta situación. El Estado obviamente puede adquirir o expropiar la tierra, pero en ese caso paga el doble. Degrada el valor, obviamente, de la tierra, y segundo, en la recompra vuelve a perder el dinero también. Y por último, si nosotros no logramos que la tierra se ocupe adecuadamente y que se sancione una ley que obligue a hacerlo, entonces también se diluyen muchos derechos humanos. La dignidad humana descansa y se asienta en la autosuficiencia. Uno no puede vivir una vida digna si uno no es autosuficiente. Esto, la verdad, que es una definición básica. Y entonces, si nosotros no hacemos que la tierra sea asequible a todos, esos todos no van a poder tener una vida digna, porque obviamente
¿Qué es una vida digna? Tener el acceso a esa vivienda, a un techo, a una protección. Y justamente es la esclavitud y el trabajo forzado deterioran las condiciones de vida, como todos lo sabemos. Las personas se quedan sin trabajo, sin tierras, no son dueños de absolutamente nada. Y la creación de un buen empleo y la obtención de ese un buen empleo hace la dignidad del hombre y además mantiene esta maquinaria en correcto funcionamiento. La libertad de ocupación del suelo, que es libertad, en definitiva, incluye también la posibilidad de abandonar, por ejemplo, un trabajo, un lugar donde uno está que no lo desea. Uno debe tener esa libertad de ocupar y de desocupar también. En mi país están diciendo en este momento cada vez se reducen más los salarios. Y entonces, ¿qué hace el Estado para asegurarlos? Si uno tiene, por ejemplo, un terreno, un predio de tierra cultivable, uno tendría que hacerla trabajar en 3 años utilizando, toda la biotecnología, los recursos agrícolas. Uno ya puede desarrollar un pequeño viñedo, por ejemplo, de 1 millón de rands, más o menos. Sí, más o menos $100.000. Y esa tierra que era anteriormente improductiva se ha transformado en productiva, con la creación también de empleos, porque se han desarrollado mejoras y se ha creado, además, una unidad económica. Por último, otra de las irracionalidades de nuestro sistema tiene que ver con la existencia de una comisión impositiva que se creó en virtud de nuestra Constitución, cuyos miembros son economistas y además también contadores y abogados especializados en derecho tributario que habían perdido sus trabajos quizás en el área privada, descubrieron la importancia también del impuesto que pesaba sobre la tierra. Y eso es irracional porque son personas que están trabajando justamente en comisiones de este tipo y quizás impiden la recaudación del valor económico de la tierra. Con ello, voy a finalizar mi presentación. El no poder recaudar la renta de la tierra lleva a la creación de subsidios. Entonces, en Sudáfrica se han loteado los terrenos por un valor de rands que permitió un crecimiento de la tierra agrícola y de la tierra urbana, dando los valores por cada hectárea en rands, debido a que la renta de la tierra no es de vengana porque descansa en la naturaleza de la infraestructura. El land rent, la renta de la tierra, es un default tax, un impuesto por default o defecto. Si en vez de recaudar justamente ese tipo de impuesto, se recaudara la renta económica de la tierra, mejorarían obviamente las tierras agrarias que costarían muchísimo menos y también las tierras urbanas. Estas tierras rurales y tierras urbanas representarían una corriente de ingresos positivas para el Estado para promover las condiciones que permitiera a los ciudadanos tener acceso a la tierra de manera equitativa. Obviamente, en este momento tenemos un sistema que sería casi inconstitucional, porque la gente puede adquirir la tierra con fines especulativos, mantenerla improductiva y, a diferencia de ello, con la recaudación de la renta económica de la tierra se consagraría un canon cuya recaudación la haría el Estado de forma mensual. Ahora, en este momento, debido a la especulación financiera, ganan los particulares y ganan los bancos cuando, obviamente, conceden préstamos para la vivienda, fijando intereses muchas veces especulativos al respecto.
En este momento, cuando obviamente hay un impuesto a los ingresos y al consumo, aumenta el costo del comercio, las actividades empresarias, el consumo y también la de la tierra. Lo que queremos es bajar el costo en todos estos segmentos. Tiene sentido que el impuesto a las ganancias para una persona que trabaja 12 horas sea mayor que otro que trabaja 8 horas. En cambio, con la renta de la tierra, lo que uno está pagando es un canon mensual. Y entonces, si aumenta la pobreza, sigue siendo la recaudación de la renta económica de la tierra la misma y permite combatir la pobreza. Entonces, las rentas de la tierra están determinadas por los beneficios de la tierra, infraestructura y servicios. No se basa en la productividad. Entonces el Estado ya no tiene más un negocio robándole a la gente con otros impuestos. Es como si los liquidaran con un TIDA. En este momento son los impuestos a la tierra que puede mejorar más del 10% de la tierra, eliminando el impuesto al IVA, al valor agregado y a los ingresos brutos y también a las ganancias. Con este simple canon, por no llamarlo impuesto a la tierra, la recaudación de la renta económica es muy importante. Ayuda también al desarrollo de esas tierras para pagar las tiendas. No hay apreciación de capital. Y justamente con 60.000 rands como valor rural de la tierra, va creciendo todos los valores. La mecanización también ha reducido la cantidad de trabajos rurales. Produce, por ejemplo, 13 veces más de carbono, dejando una huella sumamente dañina para el medio ambiente. Al reducir los costos gracias a la recaudación económica de la renta y a la eliminación de los impuestos antes mencionados, se crea un entorno favorable para la creación de empleos. Puede decirse que en un sistema como el que acabo de mencionar, empleados campesinos que tienen producción en productos orgánicos puedan justamente tener un mejor acceso con dignidad y libertad a la vivienda y además pueden elegir ser autónomos, no estar empleados por terceros.